El viento del desierto soplaba con fuerza, levantando polvo de la tierra árida y caliente. En la hacienda Los Laureles, la sombra del atardecer caía sobre los muros, mientras en su interior el aire era denso con la tensión de un acto que cambiaría el curso de las vidas de todos. Doña Micaela Arámbula, madre de Pancho Villa, estaba atada a un poste en la galería, su mirada fija en el horizonte. No había lágrimas en sus ojos, solo una quietud desafiante, como si supiera que su hijo vendría a salvarla. Un hombre se acercó, su risa resonando en el aire denso. Era don Bartolo Castañeda, el hacendado que había cometido el peor de los errores. Un hombre que pensaba que el poder de la riqueza y la influencia podía doblegar la voluntad de un pueblo, pero ignoraba que había tocado lo más sagrado, una madre. «¿Qué tal, madre de bandido?», dijo con una sonrisa burlona, mirando a doña Micaela con desprecio. «Tu hijo, el famoso Pancho Villa, va a aprender lo que significa el verdadero poder, y tú serás su lección». Doña Micaela no respondió. Sus labios se mantenían firmes. Ella sabía que la furia de Villa no tardaría en llegar. Sabía que, aunque la humillaran, la dignidad de su hijo, el centauro del norte, nunca se quebraría. Los peones, obligados a observar desde la distancia, contenían la respiración. Todos sabían que este acto de crueldad no quedaría impune. No por el capricho de un hacendado ni la arrogancia de un tirano. No, este acto tenía nombre y destino, venganza. Y no era solo de un hombre, sino de todo un pueblo que veía en la figura de Villa no solo a un líder, sino al protector de sus derechos, de su gente, de su honra. A lo lejos, en el campamento revolucionario, Pancho Villa escuchó el viento traer consigo el murmullo de la noticia. Sus ojos, que normalmente brillaban con una chispa irónica, se oscurecieron con furia. La noticia no había llegado por mensajeros, sino por el eco del desierto que lleva los rumores más rápido que cualquier bala. Su corazón latía con fuerza. «Mi madre está en manos de ese hombre», pensó, con la rabia acumulándose en su pecho. Ya no era solo el caudillo del ejército del norte, el líder de los Dorados. Ahora era un hijo que defendía lo más sagrado de su existencia. En ese momento algo cambió en él. La rabia no solo era de un hombre, sino de todos aquellos que habían sido humillados y oprimidos por años. «A las armas», ordenó, su voz grave cortando el aire como un cuchillo. Los hombres se alistaron rápidamente, montando sus caballos, preparándose para la marcha. Pancho Villa no tenía tiempo para estrategias complejas ni para pensar en nada más que en la venganza que su alma exigía. «No hay tiempo para planes. Ese hombre pagará por tocar a mi madre». El sonido de los cascos de los caballos resonaba en el desierto, como si la misma tierra temiera lo que estaba por venir. Villa cabalgaba al frente, su rostro endurecido por el dolor de una furia incontenible. A su lado, los Dorados seguían en silencio, sabiendo que la batalla que se venía no era solo por tierras ni por ideologías. Era una batalla por el honor, por la justicia, y por una madre que había sido humillada por un hombre que nunca comprendió el poder del respeto y el amor filial. La hacienda Los Laureles, que alguna vez había sido un símbolo de arrogancia y dominio, ahora se veía al horizonte como el escenario de una justicia que estaba por llegar. Los hombres de Villa, montando a toda velocidad, sabían que esta batalla no era como cualquier otra. Esta no era una lucha por el control de la tierra, era una lucha por lo que todos respetaban, el honor de una madre. Mientras tanto, en la hacienda, don Bartolo no sabía lo que se venía. Su sonrisa arrogante se desvaneció cuando escuchó el sonido del galope de los caballos acercándose. La tierra temblaba bajo sus pies, pero él, con su copa de vino en la mano, intentó mantenerse firme. «Nada me puede tocar», pensaba, convencido de su poder y su inmunidad. Pero la historia de su vida estaba a punto de cambiar. En un parpadeo, el suelo bajo sus pies se desplomaría. El hombre que se creía intocable se daría cuenta de que la verdadera fuerza no provenía de las riquezas ni de las armas.
sino de la justicia que se alzaba con el poder de un pueblo que había sido humillado durante años. Y Villa lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. Cuando la furia de un hijo se desata, no hay poder en el mundo que pueda detenerlo. Los dorados avanzaban como una tormenta, y la tierra del desierto se preparaba para la venganza que se desataría esa noche. La luna comenzaba a ascender en el cielo desértico, bañando de plateado las áridas tierras que rodeaban la hacienda Los Laureles. Los ecos del galope de los caballos de Villa aún retumbaban en el aire, y los hombres a su alrededor sentían la tensión en cada paso. Nadie hablaba. Todos sabían que lo que se avecinaba no era una batalla común. No había enemigos que abatir ni una causa que defender. Era algo más profundo, una venganza que surgía de la dignidad ofendida de una madre. Villa cabalgaba al frente, su rostro imperturbable, como una estatua tallada en furia. Los dorados seguían en silencio. Sabían que el centauro no era solo un hombre, sino una tormenta incontrolable que arrastraba todo a su paso. Las tierras del norte temían el rugir de su nombre, pero nada era tan feroz como la venganza que ahora le ardía en el pecho. A lo lejos, la silueta de la hacienda Los Laureles se dibujaba contra el horizonte, como una fortaleza que estaba a punto de caer. Los guardias en los puestos de vigilancia no podían entender qué sucedía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa fuerza? ¿Por qué esa prisa? Se preguntaban, pero era tarde para dudas. El sonido de los cascos llegaba como una trompeta de guerra, y cuando el primer hombre de Villa atravesó la puerta principal de la hacienda, el aire se hizo espeso con la incertidumbre y el miedo. Don Bartolo estaba dentro, aún en la galería, pensando que el poder de su dinero y sus contactos podría salvarlo. «No me va a tocar», murmuraba, mientras apretaba su copa de vino, intentando parecer tranquilo. Pero al ver las primeras sombras de los dorados atravesando los patios, su rostro palideció. La sonrisa burlona se borró de su cara al darse cuenta de que su arrogancia había llegado al final de su camino. «¿Qué es esto?», gritó. «No pueden entrar aquí. Soy el dueño de esta tierra. Soy intocable». Pero sus gritos se ahogaron en el aire. Villa no necesitaba palabras. Su mirada, oscura y fija, era suficiente para saber lo que se avecinaba. Avanzó con paso firme, mientras el viento levantaba polvo alrededor de su figura. «¿Te equivocaste, don Bartolo? ¿Pensaste que un hombre como tú podría burlarse de lo sagrado y seguir siendo intocable?», dijo con voz grave que resonó por toda la hacienda. Don Bartolo levantó la mano, empuñando su pistola, pero su brazo temblaba de miedo. «No te acerques, Villa, uno más y te lo juro que la mato», dijo, su voz quebrada, intentando mantener el control de la situación. Pero en ese momento, la figura de Villa, tan imponente como la tormenta que se desataba, se adelantó sin vacilar. «¿Qué vas a hacer con ese juguete, Bartolo?», dijo Villa mientras sus hombres rodeaban la hacienda. La violencia no estaba en sus palabras, sino en su presencia, la calma antes de la tormenta. Los dorados se posicionaron con gran precisión, moviéndose con la sincronización de una manada de lobos hambrientos. Don Bartolo, un hombre que nunca había sentido miedo, ahora temblaba. Sus riquezas, sus armas, su poder, todo se desmoronaba ante la realidad de su arrogancia. Villa miró a los peones, que aún permanecían en la distancia, observando en silencio. «Hoy el desierto se cobrará lo que le pertenece. No se trata solo de mi madre. Esto es por todos ustedes, por todos los que se han arrodillado ante este hombre durante años», gritó. Los peones, que hasta ese momento se habían mantenido al margen, comenzaron a murmurar, primero tímidamente y luego con más fuerza. La justicia, la que siempre había sido una ilusión, se materializaba ante sus ojos. Villa avanzó y con un solo movimiento desarmó a don Bartolo, disparando la pistola que éste empuñaba. La bala no encontró objetivo en el aire, sino en la sombra del tirano que había sido derrumbado en un solo segundo.
El hacendado cayó al suelo, con los ojos abiertos como platos. «¡No! ¡No puede ser!», murmuró mientras su vino se derramaba sobre su casaca de terciopelo, manchándola de un color rojo que no era del vino. Con un solo gesto, Villa ordenó a sus hombres. Fierro y Urbina tomaron a don Bartolo y lo arrastraron hacia el centro del patio, donde los peones se habían reunido. Todos lo miraban con desdén, algunos con miedo, otros con odio. Pero había algo más en el aire. Había algo que nunca se había sentido antes en los Laureles: dignidad. «Que todos lo vean, que vean lo que pasa cuando se toca a una madre», gritó Villa, mirando a los peones que se acercaban. La multitud comenzó a gritar en respuesta, algunos levantando puños, otros gritando palabras de burla y humillación. Don Bartolo, antes dueño de todo, ahora era solo un hombre arrastrado por la fuerza de la justicia. La gente comenzó a rodearlo, y en ese momento los gritos no eran de guerra, no eran de dolor, eran de justicia, la misma justicia que Villa había prometido, la misma que él mismo había jurado entregar a su madre. Nadie quería venganza, querían justicia. Querían ver cómo el miedo se desmoronaba ante sus ojos. En ese instante, las campanas de la iglesia sonaron, no como un llamado a la misa, sino como el eco de un pueblo que finalmente recuperaba su libertad. Y el nombre de Villa resonó como una sentencia que todos sabían que no podía ser detenida. El aire se cargaba de tensión y polvo. Villa observaba con ojos duros cómo los hombres de don Bartolo intentaban mantenerse en pie ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. Aquellos que una vez estuvieron bajo las órdenes de un tirano ahora se veían arrastrados por el peso de la justicia que se les venía encima. Los guardias que habían formado parte de la máquina de opresión de Bartolo estaban ahora aterrados, mirando cómo el poder que pensaban tener se desmoronaba ante ellos. «Levántalo», ordenó Villa con una voz profunda, cortante. Sus palabras no eran solo una orden, sino un símbolo de lo que estaba por venir. Los dorados rodearon al hacendado y su mirada, una vez arrogante, ahora era de pavor. Don Bartolo, aún con la espalda sangrienta, no podía levantar la cabeza. Lo arrastraron con fuerza. El suelo bajo sus pies era tan implacable como la justicia que él mismo había negado a los demás. «Miren bien», dijo Villa mirando a los peones, a los hombres y mujeres que lo rodeaban. «Este hombre pensó que podía comprar el respeto de ustedes con su dinero. Pensó que podía vivir sin miedo, sin temer a nadie. Pero hoy, en este día, el pueblo se ha levantado. Hoy, el poder no lo tiene el hacendado. El poder está en ustedes, en su fuerza, en su coraje, en su honor». Las palabras de Villa resonaron con fuerza, llenando el aire de una energía que hacía que los corazones de los campesinos latieran al unísono. Los ojos de los peones, antes temerosos y sumisos, comenzaban a brillar con una nueva luz. Ya no era miedo lo que sentían, era fuerza. Fuerza nacida de la justicia, de la certeza de que nadie, por poderoso que fuera, podía escapar de ella. Don Bartolo, de rodillas, comenzó a balbucear, buscando alguna manera de salvarse, de aferrarse a la vida que había conocido. «No, por favor, yo solo quería proteger mi tierra, mis tierras», dijo, mirando a Villa con desesperación. Nunca quise, pero sus palabras se desvanecieron en el aire, como el viento que no tenía dirección. Villa se inclinó hacia él, su rostro serio, pero lleno de una furia contenida que solo el amor por su madre podía despertar. «No, Bartolo, tú no querías proteger nada. Lo que querías era robarle la dignidad a todos los que tocabas. Lo que querías era destruir el alma del pueblo con tu opresión. Hoy se acaba, hoy pagas por cada lágrima que has causado». Los peones observaban en silencio, algunos con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo se podía haber llegado tan lejos? ¿Cómo había podido un hombre tan vacío llegar a pisotear la vida de tantos, creyendo que su poder era eterno?
La ira de los campesinos no era solo por las atrocidades pasadas, sino por las futuras que podrían haber venido si Bartolo seguía de pie. Este hombre no tiene derecho a seguir respirando el aire que ustedes respiran. A este hombre lo hemos visto crecer bajo el miedo, bajo la mentira de que el poder lo haría inmortal. Hoy descubrimos que el poder más grande es el de la unidad, el de la justicia, proclamó Villa. Entonces, como si las palabras fueran una orden sagrada, Villa levantó su brazo. Un silencio absoluto se apoderó del patio. Los hombres y mujeres del pueblo, los que alguna vez fueron esclavos de la miseria, ahora observaban la escena con los ojos llenos de determinación. Hoy, este hombre paga por todo lo que hizo, Villa exclamó. Don Bartolo, con los ojos hinchados de miedo y desesperación, intentó levantar una mano, como buscando algún tipo de perdón. Pero lo único que encontró fue la mirada feroz de un pueblo cansado de su humillación. «Que lo vean bien, que lo vean todos», dijo Villa, mirando a los campesinos, mientras señalaba a don Bartolo, ahora reducido a un ser derrotado, arrastrado por la tierra. Este hombre se creyó dueño de nuestras vidas, pero hoy ya no es más que un reflejo de lo que puede pasar cuando se olvida el respeto por el ser humano. Los campesinos se acercaron, unos con los puños apretados, otros con lágrimas en los ojos. Y mientras Bartolo seguía intentando justificarse, el pueblo comenzó a responder, uno por uno. Nos negó la comida, nos negó el agua, nos negó la dignidad, dijo un hombre viejo con la voz quebrada por años de sufrimiento. Hoy pagas por cada grano de maíz que guardaste mientras nuestros hijos morían de hambre. Una mujer con los ojos brillando de rabia avanzó hacia el tirano caído. Hoy me miras, Bartolo, y ves lo que nunca quisiste ver, a un pueblo libre que ya no tiene miedo de ti. Hoy, dijo Villa mientras sus hombres lo mantenían de pie, este hombre no solo pierde su poder, pierde lo más valioso, el respeto de todos ustedes. Y eso, Bartolo, jamás lo podrás recuperar. Don Bartolo, rodeado de miradas que lo juzgaban, entendió que ya no era más que una sombra. Su imperio de opresión había caído. Lo que creía indestructible había sido vencido no por armas, sino por la voluntad de un pueblo que ya no se arrodillaba ante él. Villa, con la cabeza erguida, se volvió hacia su madre, que, aunque aún débil, caminaba con paso firme. «Madre», dijo, tomando su mano, «hoy no solo te he liberado a ti, he liberado a todos los que nos escuchan, a todos los que alguna vez creyeron que el miedo sería su destino». Doña Micaela sonrió, su rostro sereno pero lleno de orgullo. «Has hecho lo correcto, hijo mío. Hoy el pueblo ha aprendido que la justicia no se implora, se toma, y tú, mi hijo, has sido su maestro». La noche había caído sobre los laureles, pero el eco de los acontecimientos de ese día seguía retumbando en las calles y en los corazones de todos los presentes. Don Bartolo, derrotado y con la espalda marcada por la justicia, fue arrastrado aún más lejos, mientras la multitud lo seguía, como una sombra que no podía escapar. Villa, con la frente erguida, avanzaba al frente, no como un caudillo, sino como un hijo que había defendido lo más sagrado, la dignidad de su madre y de su pueblo. Los peones caminaban junto a él, algunos en silencio, otros murmurando entre sí, compartiendo la incredulidad de lo que acababan de vivir. Este no era un simple ajuste de cuentas. Esto era un nuevo comienzo, una nueva era en la que el miedo ya no era el rey, en la que el pueblo por fin tenía voz. Y esa voz había hablado con claridad, exigiendo justicia y reclamando lo que les había sido robado durante tanto tiempo. A medida que avanzaban hacia la plaza del pueblo, Villa, con su mirada fija en el horizonte, sabía que algo grande se había desatado. Lo que había comenzado como una lucha por salvar a su madre se había transformado en una lucha por la libertad de todos los que vivían bajo el yugo de los poderosos.
«¿Qué haremos con él?», preguntó Urbina, uno de los hombres más leales de Villa, mientras miraba a don Bartolo, que apenas podía mantenerse en pie. Villa lo miró con seriedad. «Lo que necesitamos hacer es que todos lo vean, que vean su caída. El pueblo necesita ver que la justicia se imparte, no en las sombras, sino a plena luz del día». Don Bartolo, todavía temblando, intentó hablar, pero su voz se ahogó por el peso de la humillación. «No, no pueden. Yo tengo amigos en el gobierno. Estoy protegido», murmuró, su mirada buscando un mínimo de consuelo en las paredes de la hacienda. Pero las paredes ya no le brindaban protección. El pueblo estaba con Villa, y en esos momentos nada ni nadie podía detenerlo. La plaza del pueblo ya se encontraba llena. Los campesinos, hombres y mujeres que por años habían soportado humillaciones, se reunieron en silencio, observando lo que sucedía. Nadie se movió, nadie habló. Solo sus miradas, llenas de una furia contenida, seguían los pasos de los Dorados y su líder. Villa se detuvo en medio de la plaza, frente a todos los ojos del pueblo. Don Bartolo fue empujado hacia el centro, donde se arrodilló, su rostro cubierto de sudor y polvo, sus manos temblando. «Este hombre», comenzó Villa con voz firme, «pensó que su dinero y su poder lo hacían inmune. Pero lo que no entendió es que el poder no viene de las riquezas ni de las armas. El verdadero poder está en el pueblo, en todos ustedes». Los campesinos comenzaron a gritar. Algunos levantaron los puños, otros golpearon sus botas con fuerza. No era solo un grito de rabia, era un grito de libertad. Villa continuó, mirando a los ojos a cada uno de los presentes. «Hoy no es solo un día de justicia, es un día de revolución. Hoy este hombre no es más que un reflejo de todo lo que hemos sufrido. Pero hoy todos ustedes han reclamado su dignidad. Y por eso no quedará impune». El silencio cayó sobre la plaza, pesado, lleno de una tensión que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Don Bartolo, que pensó que el miedo y la violencia lo salvarían, ahora se encontraba ante el pueblo, arrodillado sin poder escapar de la verdad que lo había alcanzado. «Escúchame bien», dijo Villa con voz retumbante. «Este hombre ha robado vidas, ha arrebatado el pan de nuestras familias, ha ensuciado el suelo que todos trabajamos. Pero lo peor de todo es que ha intentado destruir lo más sagrado que tenemos, nuestra dignidad. Hoy le devolveremos lo que nos quitó. Hoy no hay más miedo». Y en ese momento, lo que parecía ser una condena personal para Bartolo se convirtió en una condena para todos los opresores. Los campesinos, que hasta ese momento habían vivido bajo el yugo de los poderosos, se unieron en un solo grito de justicia. «¡Justicia! ¡Justicia!». Comenzaron a gritar, sus voces levantándose al cielo, como si la misma tierra respondiera a su llamado. Villa levantó la mano, pidiendo silencio. Los gritos cesaron al instante. «Hoy, Bartolo, vas a aprender lo que significa ser un hombre sin poder. Hoy vas a pagar por cada lágrima que has causado, y todo el pueblo lo va a ver, lo va a saber. Porque el miedo se acaba hoy. El pueblo es quien manda aquí». Aún arrodillado, don Bartolo intentó resistirse. «No, no me van a matar, no me maten». Su voz se quebró, llena de desesperación. Villa lo miró fijamente, y en su mirada no había odio, sino una frialdad aterradora. «La muerte no es lo que te espera, Bartolo. Lo que te espera es algo peor. Hoy aprenderás lo que significa humillar a un pueblo entero». Con un gesto, Villa ordenó que lo ataran al mismo poste que había utilizado para humillar a doña Micaela. «Amárrenlo ahí», dijo con calma. Los Dorados hicieron lo que les ordenaron, mientras el pueblo observaba en completo silencio. En ese momento, Villa se volvió hacia los campesinos, mirando a cada uno con los ojos llenos de determinación. «Esto no es venganza, es justicia. Hoy no solo hemos derrotado a un hombre, hemos derrotado a toda una estructura de opresión.
Y esto, mis amigos, no se olvida, no se olvida nunca. La plaza del pueblo, que antes había sido testigo de tantos sufrimientos, ahora se llenaba con un aire diferente. El miedo que había dominado a todos durante años comenzaba a disiparse, reemplazado por un sentimiento de libertad que se sentía en el viento mismo. Los campesinos, hombres y mujeres de tierras endurecidas por el trabajo y la humillación, ahora caminaban con la cabeza erguida, como si por fin hubieran encontrado su lugar en un mundo que parecía olvidarlos. Don Bartolo, arrastrado y atado al mismo poste que alguna vez usó para humillar a los que se atrevieron a desafiarlo, ya no era más que una sombra de lo que fue. La arrogancia que lo definía había desaparecido, y con ella toda su autoridad. A su alrededor la multitud observaba, no con ira, sino con una justicia profunda que solo el pueblo puede impartir. Villa, mirando desde el frente, sabía que lo que ocurría en ese momento era algo más grande que él, que la venganza ya no era el motor de la historia, sino el renacimiento de un pueblo que había aprendido a defender su dignidad. Hoy, dijo Villa con voz resonante que se alzó sobre el murmullo de la multitud, no hemos hecho justicia solo por mi madre. Hemos hecho justicia por todos ustedes, por sus hijos, por sus familias, por cada uno de los que alguna vez pensaron que el miedo era su destino. Hoy el pueblo habla, y cuando el pueblo habla, el poder ya no se mide en armas ni en riquezas. Los ojos de los campesinos brillaban con una nueva luz. Ya no miraban con sumisión ni con miedo. Miraban con orgullo, con la certeza de que el futuro les pertenecía, que ya no tendrían que arrodillarse ante un hombre como don Bartolo jamás. Ahora este lugar, Villa continuó mirando a su alrededor, deja de ser un símbolo de opresión. Los Laureles ya no será el nombre de un tirano, ahora será el nombre de un pueblo que ha reclamado lo que le pertenece, su tierra, su dignidad y su libertad. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, no como un llamado a la misa, sino como un himno de victoria. Las mujeres que antes caminaban con la cabeza baja, ahora se paraban con fuerza, mirando al cielo como si el sol brillara más fuerte para ellas. Los hombres, con sus camisas arrugadas por el trabajo de toda la vida, ahora se erguían con una nueva determinación. Y los niños, antes asustados y silenciados por la amenaza constante de violencia, corrían por las calles, riendo, como si por fin pudieran soñar con un futuro diferente. Villa se volvió hacia su madre, que observaba todo con una mezcla de dolor y orgullo. Sabía que este no era solo un día de venganza, sino un día que marcaría el fin de un ciclo de miedo, de opresión, de despojo. «Madre», dijo Villa tomando sus manos con respeto, «sé que esto no te traerá paz, pero hoy, al menos, le dimos al pueblo lo que merecía. Hoy el desierto deja de ser un campo de guerra y se convierte en el campo de la libertad». Doña Micaela sonrió levemente. «No es la guerra la que nos define, hijo. Es la paz que construimos con nuestras propias manos. Y hoy tú has sembrado las semillas de esa paz». Villa asintió, sus ojos fijos en el horizonte. Sabía que la lucha no había terminado. Aún quedaban muchos desafíos, muchos enemigos a los que enfrentar. Pero por primera vez en su vida sentía que la verdadera victoria no estaba en los cañones ni en las batallas, sino en la unidad del pueblo, en esa fuerza colectiva que había comenzado a levantarse. «Vamos a repartir las tierras», dijo Villa, con una mirada llena de propósito. «Nada de lo que este hombre acumuló será para él. Todo lo que ha robado ahora lo devolveremos. Los graneros que llenó con su avaricia, hoy serán llenados con el trabajo de todos ustedes». Y así, bajo el sol del atardecer, comenzaron a abrirse los graneros de los Laureles. Los campesinos, con sus manos callosas, comenzaron a repartir el maíz y el trigo que don Bartolo había guardado celosamente. Ya no había más hambre en esas tierras, ya no había más miedo. «Este maíz», dijo Villa mientras observaba a los campesinos repartir los granos, «es solo el comienzo.
Lo que ustedes han ganado hoy es más que comida, es dignidad. Y no hay poder más grande que el que ustedes ahora tienen. No somos esclavos de nadie y nunca más lo seremos. Las mujeres, con sus ojos llenos de lágrimas, comenzaban a cocinar para todos, compartiendo la comida como nunca antes lo habían hecho. Los niños jugaban sin temor, como si pudieran ver en su futuro un horizonte lleno de posibilidades, sin los grilletes del miedo que los habían rodeado durante tantos años. Mientras los dorados, aquellos valientes hombres que habían seguido a Villa, observaban a su líder, sabían que hoy, más que nunca, su causa era justa. No era solo la lucha de un hombre, era la lucha de todos ellos. Y ese día el pueblo había vencido. Villa, montado en su caballo, miró hacia el horizonte una última vez. El desierto seguía siendo el mismo, pero algo había cambiado. La justicia había llegado, y donde antes solo había habido miedo, ahora había esperanza. Hoy el pueblo ya no camina con la cabeza baja, dijo Villa, mientras se alejaba de los laureles. Hoy el pueblo camina erguido. La multitud estalló en vítores, su voz se elevó al cielo, y el nombre de Villa se unió al de todos los que lucharon por la libertad. La noche comenzó a caer, pero el brillo de la victoria no se desvanecería. Porque lo que había nacido ese día, lo que se había logrado en ese día, era más grande que cualquier batalla. Era el renacer de un pueblo que finalmente se había liberado.